gracias. Antes que nada, quería saludar a la ministra de Industria, Débora Giorgi, en la persona de Roberto Barata y los demás colaboradores de la Secretaria de Energía, al ministro De Vido. Ustedes saben que este edificio tiene un raro consorcio. No, siempre bromeo con que un día vamos a bajar al sótano con las sillitas a hacer la reunión de consorcio por el uso del ascensor y la cuestión de los... Pero la verdad es que es un edificio que originalmente es del Ministerio de Economía, pero hoy está compartido con el Ministerio de Industria y el Ministerio de Planificación Federal, Obras y Servicios Públicos. Y esto tiene también una significación económica y de derechos humanos, creo yo, histórica también, porque ustedes saben que durante la dictadura militar y después en la década de los 90 finalmente hubo una suerte de concentración de funciones en un solo ministerio, que era el Ministerio de Economía, un Ministerio de Economía que se transformó en un mega ministerio con superministros, verdaderos superministros, porque la verdad es que y que subsumía la cuestión productiva, en algún momento fue economía, producción, en vez de industria, obras y servicios públicos. No había, la planificación estaba borrada, pero si uno mira la historia del organigrama del Estado, ve también en parte la historia del Estado. Y el hecho de que el Ministerio de Economía durante la época neoliberal haya ganado tanta relevancia, no es ni inocente ni carente de sentidos, ni sobre todo nos tiene que dejar indiferentes, porque era un Ministerio de Economía que se había puesto a la cabeza de un proyecto que era el proyecto neoliberal en la Argentina. Digo esto porque de lo que se trataba básicamente era de una política permanente de desguace del Estado, de achicamiento de las capacidades del Estado, se llamaba de producción, pero el papel de un ministro de Economía a cargo del Ministerio de Producción era básicamente desarticular la producción en la Argentina. De las obras públicas que estaban bajo este ministerio no era hacer obra pública, sino deshacer, demorar e impedir que el Estado tuviera un papel en la creación de infraestructura para la Argentina. Es decir, que se convirtió en un verdadero superministerio del ajuste. Y ese superministerio del ajuste tampoco llegó de la nada, sino que fue también y tuvo como fue consecuencia y tuvo como uno de los principales hitos para que la economía se pusiera a la cabeza de las políticas del Estado Nacional, tuvo como uno de los principales hitos justamente la dictadura militar del 76. ¿Por qué es esto? Porque básicamente el proyecto neoliberal, más allá de que la cuestión de los compañeros, los 30.000 compañeros desaparecidos, implica muchas historias diferentes, muchas trayectorias diferentes. Tuvo que ver la dictadura militar y su plan de exterminio, de genocidio, tuvo que ver con un proyecto económico que necesitaba de la represión de los trabajadores, de la represión de las organizaciones del pueblo. Necesitaba que el movimiento sindical fuera destruido. Esto también esta vez es insuficientemente estudiado, pero fue determinante la dictadura militar, la ocupación de las fábricas, la intervención de los sindicatos. Y esto, que era una parte fundante de la dictadura militar, era una parte fundante y necesaria para la aplicación de un determinado programa económico, que a veces de forma solapada y poco conocida. La verdad que esa fue un elemento, pero probablemente en las oficinas de este ministerio haya estado buena parte del cerebro, de la cabeza y del corazón de esa dictadura militar. Por eso es importante que en un día como hoy, en una semana como esta, reflexionemos en que no es exclusivamente, que por supuesto la hubo, la crueldad, la maldad, el exterminio, la persecución, ni siquiera algo tan rimbombante como la ideología, lo que guió las acciones represivas de la dictadura militar, sino que había un plan, que era un plan premeditado, era un plan razonado,
era un plan frío y calculador, que era un plan económico para torcer el destino de nuestra nación. Y en ese sentido, en el sentido de que la dictadura militar tiene a la represión como uno de sus elementos, pero tiene también como su objetivo, probablemente el principal, terminar con una época en donde la Argentina fue una Argentina de crecimiento, fue una Argentina de industrialización, fue una Argentina de inclusión social, terminar con eso de manera definitiva, terminando con los militantes populares, con sus organizaciones, con las organizaciones del pueblo, con las organizaciones de los trabajadores, con los sindicatos, con las convenciones colectivas de trabajo y, por tanto, y también para reflexionar, con la industria argentina, aún con el apoyo original de muchos empresarios de Argentina, de buena parte del capital concentrado, terminaron viendo cómo el apoyo a la dictadura militar no era más que un suicidio, porque el plan económico de la dictadura era terminar con toda forma de industria. Yo soy un creyente, estoy convencido de que buena parte de la historia oculta de la represión y la dictadura militar se pergeñó en este edificio. Es decir, que para nosotros no tiene un efecto alegórico y un efecto lateral, ni siquiera el hecho importantísimo y tremendamente caro para nosotros de que haya habido compañeros trabajadores del Ministerio de Economía que fueron desaparecidos, que fueron perseguidos. Ni siquiera eso es lo que originalmente, a propuesta acá de Carolina, de Federico Tea, de la gente del Ministerio, no es por eso, no es exclusivamente por el hecho de que acá haya una parte de la historia de la represión de la dictadura que creo que tiene vital importancia el haber clavado, el haber puesto aquí en esta pared de forma permanente, inamovible, este mural. No se ocasiona exclusivamente por la parte represiva, sino también y particularmente por la parte económica de la dictadura militar, por el proyecto económico que precisó de esa enorme represión para imponerse, que me animo a decir no podía, después del primer peronismo, después de la fase de crecimiento industrial del país, probablemente no se podría haber impuesto si no era a través de una brutal represión y de un brutal genocidio. Muchas veces uno se pregunta por qué tan particularmente violenta la dictadura militar argentina. Yo suelo explicármelo también por el hecho de que Argentina supo ser, hasta que llegó la dictadura y se implantó el proyecto neoliberal, también la principal potencia industrial, económica del continente, y que era ese proyecto de crecimiento e inclusión el que venían a cercenar, el que venían a detener, el que venían a coartar, y tuvieron que hacerlo a través de una violenta, una masiva y una inexplicable, de otra manera, represión. Pero es por eso que para nosotros este mural evoca muchas cosas, por eso también el agradecimiento a Cristina, a su trabajo, al grupo que se dedicó a la confección material del mural, pero también a quienes contribuyeron como un proyecto colectivo a concebir este mural. Por eso el agradecimiento de que sin intervención nuestra haya aparecido en el centro del mural, más allá de las cuestiones vinculadas estrictamente a los derechos humanos en su versión más directa, que tienen que ver con los derechos a la integridad física, a la identidad de las personas, el hecho de que haya aparecido como cuestión central en este Ministerio de Economía, en un patio que se llamaba también alegóricamente Patio Seco y que rebautizamos en agosto de 2014 Patio de la Memoria, me animo a decir patio húmedo, patio vivo, no patio seco, en el medio del Ministerio de Economía, y donde lo que está presente en este mural, más allá de todas las circunstancias, es el proyecto económico que, repito, para mí es uno de los corazones de la dictadura militar y una de las causas fundantes de ese proceso que vivimos tan doloroso los argentinos. Es decir, que no se trató simplemente de una cuestión de exterminio, de una persecución ideológica, se trató de modificar la matriz productiva histórica que llevaba a este país desde el gobierno de Juan Perón. Y eso se hizo de la manera que hoy conocemos, pero me parece de nuevo que lo que tenemos que seguir trabajando, el otro día lo reclamábamos de nuevo, el 24,
reclamábamos de nuevo la investigación de los crímenes económicos que están por detrás de la parte de derechos humanos directamente de la dictadura militar. Y eso abre a lo último, que cargado de emoción también quiero decir, que es que nosotros interpretamos que hay y se merece a tanto tiempo todavía una nueva lectura que le da otro valor a las luchas de los compañeros, que le da otro valor y otra trascendencia a lo que fue el genocidio en la Argentina, que es precisamente el cambio en el modelo de país que eso implicó. Un cambio que, más allá de todos los enormes esfuerzos que con Néstor, con Cristina se han hecho por revivir la memoria, por terminar con las leyes de impunidad, por terminar con los indultos, por realmente memoria, justicia, verdad, castigo a los culpables. Más allá de los pequeños granos de arena que podemos contribuir desde este ministerio, poniendo en relieve la cuestión de los compañeros que trabajaban acá y que sus legajos quedaron interrumpidos y que hasta hoy seguramente figuraban como ausentes en el trabajo, porque no quedó registro de lo que pasó con la brutalidad esa que tuvo, la forma que adoptó la desaparición de personas en el país. Ni siquiera son legajos cerrados y todavía más se dejaron los legajos como si fuera una falta laboral de los compañeros desaparecidos que no venían al trabajo y no había un certificado médico, no había un certificado de defunción. Miren qué historia inconclusa que teníamos y que con nuestra política, nuestra pequeña contribución, le estamos dando un cierre digno, un cierre de reconocimiento y de homenaje. Pero lo que quiero decir es que para nosotros la importancia de este mural acá enclavado en el medio del Ministerio de Economía, en ese templo muchas veces de ideas económicas y medidas económicas que parecen números, que parecen vacías, pero que expresan la verdad en buena medida los destinos de los pueblos. Lo que nosotros queremos dejar con este mural no es solo la memoria de los compañeros que trabajaron aquí, que lucharon, que desaparecieron, sino que queremos dejar nuestra contribución al recuerdo, nuestro homenaje, pero también queremos decir con un grito enorme que está en este mural que ese proyecto está vivo, que ese proyecto continúa, que vamos a seguir trabajando. Perdón. Incansablemente para que se recuerde a esos compañeros, pero con el mismo esfuerzo, con redoblado esfuerzo para que el proyecto de país que ellos encarnaban sea realidad. Eso es lo que venimos haciendo hace 12 años, eso es lo que vamos a seguir haciendo y eso, compañeros, es como este mural irreversible. Muchísimas gracias.